Aleluya. Precioso. Precioso. Amén. A Él atribuimos la honra, la gloria. Aleluya. En su casa y donde quiera. Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana preciosa, Señor. Por esta oportunidad de alabarte, de bendecirte, de glorificarte y de honrar. Nos encomendamos con gozo, Padre, a tu bendición, a tu misericordia, confiando que tú, Señor, nos dará de tu palabra lo necesario para el camino. Aleluya, gracias, Padre, porque vamos de camino, Señor. Gracias. Bendice una y otra vez este precioso pueblo que aquí se congrega, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados. Y vamos rapidito a la palabra del Señor. El tema que el Señor ha puesto en el corazón es un tema y es un pasaje muy conocido de ustedes, muy conocido de ustedes. El tema para esta mañana, con la gracia de Dios, es Juan 3:16. 3 veces. Amén. 3 veces. Ese es el tema. Juan 3:16, 3 veces. Gloria al Señor. Entonces vamos a entrar en la palabra rápido y más o menos para entender por qué Juan 3:16 3 veces. Pueden ser más veces, pero esto nos ayuda al punto que queremos compartir. Y bueno, el pasaje de los pasajes. Para mí, en mi opinión personal, la Biblia entera, completa, de Génesis a Apocalipsis, se encierra en este solo verso. Toda la Biblia, una opinión personal, toda la Biblia se puede leer en unos segundos en este Juan 3:16, capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, dijimos 3 veces, ¿no? Entonces vamos a leerlo de nuevo y luego una tercera vez. Pero la próxima vez que lo leamos, leámoslo en otro libro. Y por coincidencia, el autor de ese libro también es el mismo autor de este, Juan. Y en Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 16, primera de Juan 3, 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él no se ha salido de Juan 3:16. Y él lo dice con propiedad porque él escribió el primero que se encuentra en su evangelio. Y él lo dice otra vez, pero más extendido, los efectos de aquello, pero ya para este lado. En primera de Juan 3:16. Pero nos queda un tercer 3:16. Vamos para allá. Bien. Este se encuentra en primera carta de Timoteo 3:16. Por eso el tema, Juan 3:16. ¿Cuántas veces? 3 veces. Digo, puede ser más veces, pero en esta mañana vamos a dejar que la nube de gracia se detenga ahí un rato y nos bendiga. En primera de Timoteo dice así: indiscutiblemente, no hay campo para debate, no hay campo para opiniones.
No hay campo para tú tienes tu verdad y yo tengo es indiscutible aquí. Pablo dijo esto y cerró los libros. Aquí no se discute en esto. Y en 1 Timoteo 3:16, el apóstol dice esto: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra piedad, lamentablemente, la hemos limitado a una sola interpretación o concepto. Ten piedad de aquel y dale una limosna. Voy a tener piedad de aquel y lo voy a perdonar. Pero de verdad la palabra piedad no es simplemente voy a tener piedad de ti, voy a tener compasión de ti. No, la palabra en su origen es godliness. O sea, indiscutiblemente grande es todo lo divino y todo lo que tiene que ver con la deidad. Puede cambiar la palabra piedad en confianza y decir indiscutiblemente grande es el misterio de la deidad. Léanlo en inglés, el que sabe inglés. Great is the mystery of godliness. No dice piety, no dice compassion, sino godliness. La naturaleza de Dios distribuida y fluyendo. Aleluya. El carácter de Dios fluyendo y emanando de Él, recordándonos que su carácter y Él son una misma cosa. Su carácter y todo lo que su carácter es y contiene y comunica no es otra cosa que una extensión de Él. Aleluya. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. 3, visto de los ángeles. 4, creído en el mundo. 5, recibido arriba en gloria. Pablo, conforme a la sabiduría que Dios le dio, recoge a Juan 3:16. Para un momentito en su delivery y recoge primera de Juan 3:16 y se para en la carta que escribe a Timoteo y agárrese Juan 3:16 y lo dispara para arriba. Y por eso le puse esto es indiscutible. Lo que dijo mi hermano Juan y lo llevó a su primera carta. Ahora el Espíritu Santo me permite llevarlo un poquito más allá porque la bola profética sí pica y se extiende. Y a veces pica y toca más de una vez. A veces toca a la persona de la cual se profetizó. De allí brinca y salta y toca cualquier evento que tenga que ver con eso. De allí vuelve y pica y toca a la iglesia colectivamente. De allí vuelve y se levanta y pica y aterriza en mi corazón. Porque lo que es para la iglesia es para mí. El que tenga oído. Y ahí es donde aterriza la bola. En las 7 iglesias escritas. En las 7 cartas escritas. Se empieza hablándole al ángel. Luego a la congregación. Y luego en la carta, en las 7 cartas, termina aterrizando por última vez la bola en el individuo, en el creyente. El que tiene oído, decía en su carta, el que tiene oído. La carta es para el ángel de la iglesia. La carta es para la iglesia. Pero al final de la carta, como el Espíritu Santo sabe que no todos tristemente tienen en un momento dado oído para oír y vista para ver, lo lleva a su conclusión última, el que tiene oído. O sea, si nadie lo recibió, usted y yo no tenemos excusa. El que tiene oído. Así que lo repito rapiditamente. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El primer pasaje de Juan 3:16, yo creo
que es muy poco mi necesidad de detenerme ahí, porque quisiera más bien detenerme con más calma en la tercera 3:16, primera de Timoteo 3:16, porque allí el Espíritu Santo elabora el asunto y lo eleva. Así que si usted es un salvado de nuevo, un redimido, un lavado en la sangre, Juan 3:16 debe ser algo muy familiar para usted y para mí. Por lo menos yo no me puedo olvidar. En domingo 3 de enero del 1971, nacido y criado en el Evangelio y hasta bautizado con el Espíritu Santo. Pero fue en ese día, con 52 años y 2 o 3 semanas, donde Juan 3:16 fue una realidad tan gloriosa y tan grandiosa que jamás podré olvidar. Después viene primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto lo dice el único apóstol que estaba físicamente presente frente a la cruz cuando Jesús murió. Todos los apóstoles huyeron, todos se dispersaron. Frente a la cruz habían 3 valientísimas mujeres. María, la mamá del Señor, de Jesús digo, no del eterno Cristo. La mamá de Jesús, humanamente. Estaba también la tía de Jesús, hermana de María. Digo, si era hermana de María, debo entender que era tía de Jesús. Digo, creo. Indiscutiblemente. Y también la palabra añade que era esposa de Cleofa. Parece que Cleofa era un don alguien para el Espíritu Santo, mencionarlo así, con ese detallito. Y estaba María Magdalena. Esa no podía faltar. La de los pies, la de la unción y del ungüento. Las 3 Marías, y había un solo varón. O sea que esto de que la mayoría son las hermanas y la mayoría de un corazón más desprendido tienden a ser las hermanas. Esto no es nuevo. No se ponga bravo, hermana. Esto es viejísimo. Ya en la misma cruz habían 3 hermanas y un solo hermano. Así que no pelee, porque hay pocos aquí. Lo que hay son mujeres. Glorifique a Dios. Por eso Dios sabe lo que viene y lo que venía. Y entonces el Señor ahí dice una de sus últimas palabras. En el verso 26 del Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo, señalando a Juan, que era para ese tiempo un hombre joven. Amén. Después dice a su mamá, después dice al discípulo, a Juan: hijo, he ahí tu mamá. A ella le dice: mujer, ahí está tu hijo, y señala a Juan. Entonces mira a Juan y le dice: hijo, ahí está tu mamá, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Allí presente al Calvario ocurren unas cosas maravillosas. Juan, que era apóstol y de gran confianza, era el único atrevidito. No sé si por la juventud, porque la juventud a veces es media atrevidita y se agarra ciertas libertades, ¿no? Y a veces medios confianzudos también. Le dicen a uno tú cuando le deben decir usted, pero eso es otra cosa. Dicen amén. Pero ahí el más de confianza de Jesús, que se recostaba en su pecho, y que cuando alguien quería saber algo le decía a Juan: pregúntale tú, pregúntale esto. O sea que entre ellos mismos Juan disfrutaba. Pero cuando él ve a su maestro crucificado, él entra en ese momento en una dimensión de experiencia de lo que es el verdadero amor que lo marcó por vida.
vida. Y de allí queda impregnado de eso. Y más adelante pare 3 gloriosas cartas. Que si él no hubiese dado a luz esas 3 gloriosas cartas, habiendo quedado impregnado espiritualmente de lo que él vio en el Calvario, esas cartas no existiesen. Y yo someto a ustedes la idea de que sin esas 3 cartas, la Biblia es como una mesa a la que le falta una pata. La Biblia está incompleta sin eso. Pero noten que inmediatamente cuando él se expone ese amor, inmediatamente el Señor le da instrucción que comienza ahora a repartir ese amor que él ve, que él recibe, que él experimenta, y comienza a transmitirlo, dándose por los hermanos. Y qué privilegio, porque Dios le da como primera cliente y candidata a su propia mamá, para que se la cuide, se la alimente, se la sostenga, la defienda, la protege, le dé techo, casa y todo lo que ella necesita. Y en ese mismo momento ese amor comienza a operar y a darse por los hermanos. En este caso, María. Y la llevó a su casa. Y yo someto a ustedes la idea de que María necesitaba de ese momento en adelante en estar en la casa correcta. Si no, Dios le dice: mamá, quédate con los niños, háblale la palabra, hazte un grupo familiar, porque acuérdese que sus 4 hermanos y varias hermanas no creían en él. Eso está en su palabra. Su familia y sus hermanos y hermanas no creían en él. Y no hay récord bíblico que diga que ellos se convirtieron o creyeron en él antes de él morir. Eso sucede después de la resurrección. O sea que hasta en Cristo Jesús se cumplió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Él no tuvo que ser salvo, pero su familia da testimonio. 2 de ellos escribieron cartas. Judas, hermano del Señor, escribió la carta que lleva su nombre. Santiago, que es hermano del Señor de madre, escribe la carta que lleva su nombre. Y todo porque Juan se la llevó. Posiblemente el Señor no quería dejar a su mamá, aunque fuera familia, en un ambiente no acorde con lo nuevo que vendría 3 días más adelante. El nacimiento de la iglesia y de la comunidad de los santos vía la resurrección. Y se la llevó a la casa. Gloria al Señor. Entonces, querido hermano, vamos a Timoteo para tomar el tiempito que nos queda. Dios fue manifestado en carne. Y en Juan 1:14, usted apunte, pero no dispare, apunte y lo lee después. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo dice Juan. Aquel verbo fue hecho carne. En Primera de Juan, volvemos a Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 2. Y este es Juan hablando de nuevo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y aquel verbo fue manifestado en carne. Y ya con eso usted lo busca en su casa y usted hace su tareita maravillosa en su tiempo particular y personal con Dios. Y usted ahí se enriquece y vuelve, abre la nevera de la bendición de Dios y de lo que guardó de hoy. Abre la nevera mañana y saca el pasaje y lo vuelve a leer y lo vuelve a meditar y vuelve a bendecir a Dios. Tantas cosas lindas. Gloria a Dios para siempre. Dios fue manifestado en carne, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios fue manifestado en carne. Yo he oído ministros de renombre. Conocí a uno personalmente que llegó al final, lamentable, la conclusión de que Cristo no regresaría físicamente a la tierra,
sino que el regreso de Cristo a la tierra no era otra cosa que la formación mística de Cristo en el hombre interior. Y cuando todos crezcamos en la estatura de la medida de Cristo, Cristo se manifestará en su plenitud en la iglesia, y esa es la venida de Él, que físicamente no vendrá. Conocí a otro predicador, aquel Dios lo sacó de ese error, gracias a Dios. Poderoso predicador. Aquel predicador predicaba y usted no quería perderse ni una coma ni un puntito, era tremendo. Pero también se redó por un tiempo en eso, y que Cristo no venía. Y uno de ellos volando decía: ¿tú te puedes imaginar a Cristo con las patitas colgándole de una nube? Sarcástica y burlonamente. Y el otro predicador, el que le digo que fue engañado por un ratito en eso, también cayó en eso, excepto que el Señor lo sacó de ahí. Y el Señor le dio a entender: es que yo no vengo en una nubecita con las patitas, yo vengo en una nube de gloria. Es una nube custom made, diseñada particularmente para Él viajar. Es su limusina del cielo. Varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Cristo que ha subido en una nube de gloria, de la misma manera en su vehículo de viajar, regresará usted. Aleluya. La iglesia verá en un futuro cercano, cuando llegue al cielo. Ahí tiene unas bocinas que son más poderosas que la rastra de 16 ruedas. Tiene por lo menos 7 trompetas poderosas que cuando las tocan, cosas pasan en la tierra. Lo dejamos ahí, porque si no me voy por otro lado. Bueno, bendito sea Dios. Y la Biblia dice: ninguno que niegue que Jesucristo es venido en carne ha nacido de nuevo y es anticristo. Todo aquel que declare que Jesucristo no ha venido en carne es anticristo. Así lo dice la palabra de Dios. Aleluya, indiscutible, indiscutiblemente. Bendito sea Dios. Claro, nosotros no necesitamos mucha de esta explicación, porque nosotros somos el coro de la iglesia. O sea, dígame algo que ya yo no lo creo. Dígame algo que yo no celebro y que disfruto y que me gozo. Bueno, pues sigamos. Ya usted sabe que Jesucristo es venido en carne. Aleluya. Jesucristo ha venido en carne. Lo segundo, justificado en el Espíritu. Ha venido en carne. Murió. Y es justificado en el Espíritu. Aquí nos ayuda mucho el evangelista Lucas en el capítulo 23, versos 46 al 47. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dijo mi cuerpo. Él sabía que habría una separación por 3 días. Pero él encomienda la parte que tenía que encomendar, porque él fue justificado en el Espíritu. Él murió en carne perfecta. Él derramó sangre divina, creada en su cuerpecito por el Espíritu Santo en el vientre de María, ya que a él no se le puso sangre humana, porque él no fue nacido por voluntad de carne o de varón, sino que el Espíritu Santo gloriosamente hace que María quede encinta, el bebé crece y la sangre que está en ese bebé jamás conoció la sangre de Adán, contaminada por el pecado, hasta que él venga. Fue la sangre gloriosa que el Espíritu Santo creó en el cuerpecito de ese embrión, dentro de ese vientre. Por eso es que la única sangre es el único agente que limpia de todo pecado, que salva para vida eterna, porque no hay ni una pija ni una pestaña de pecado, nada en esa gloriosa sangre. Así que su cuerpo fue sembrado, su sangre derramada, pero su espíritu. Él dice: Adonai, Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Justificado en el espíritu. ¿Qué significa eso? Vamos a aclarar un poquito. Él no fue justificado como tú y yo. Nosotros, usted y yo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo fui justificado por la sangre de Jesucristo. Y fui justificado completamente. Pero fue por la sangre de otro. Fue por la ofrenda gloriosa y perfecta en el Calvario de otro. Pero cuando dice justificado en el Espíritu, no es que necesitaba que su Espíritu fuera justificado como usted y yo. No. Más bien cuando dice justificado en el Espíritu, implica vindicado en el Espíritu. Probado y recomprobado que Él era la ofrenda de Dios hecha carne. Eso es. Vindicado, justificado como vindicación. Todo el mundo sabrá. Bueno, me estoy adelantando. Vamos a ver al primer testigo que fue testigo allí físicamente. Porque Juan no fue el único hombre que estaba presente. Y había otro que sobresalía. Y dice la palabra del Señor. El verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, cuando él ve que le entrega su espíritu y con su último aliento, lo que sale no es sino lo que sale con ese aliento, porque para hablar usted tiene que exhalar, para cantar usted tiene que exhalar. Por eso los que cantamos se nos enseña, trabaja con el diafragma y compresiona el aire. Y velo moviendo, controlándolo acá, pero ve moviéndolo de tus pulmones con el diafragma, un precioso músculo que el Señor puso allí. Y por eso ahora mismo, yo todo el tiempo que llevo hablando, llevo exhalando. Y es con el aliento. Y entonces hago ¿cómo se llama? Comillitas para... Usted no se da cuenta, pero hace todo el tiempo. Y entonces sigo hablando. Dicen a ver. Y cuando Él exhala y entrega su espíritu, dice el verso 47, cuando el centurión, ese fue el otro. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, ese hombre era justo. Fue vindicado en el Espíritu y el primero que tiene ese privilegio es un hombre gentil, pagano, un hombre de un estatus de autoridad y como capitán centurión del imperio romano hablaba representativamente como gentil, a los cuales el Señor salvaría por millones de millones, incluyendo a este gentilito que está aquí. Como gentil que era y como capitán del imperio más grande de Roma, en ambos casos porque tenía la regalia y el uniforme y la posición en ese momento de autoridad, la autoridad del mundo y los gentiles representados en él dicen, verdaderamente ese que dio su último aliento era justo, justificado en el Espíritu. Y como Dios nada lo toma de sorpresa, ya estaba adelantándonos el glorioso cuadro de cómo de ese Calvario emanaría el Evangelio de los gentiles. Más adelantito, ustedes saben en el libro de los Hechos, que otro centurión recibe a Jesucristo y todos los que estaban con él, con bautismo en agua y en lenguas. Bendito sea Dios, justificado en el Espíritu. Romanos 1:4. Voy bastante bien, yo creo que voy a poder cubrir. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Quién fue el primero que lo declaró? Ahí mismo en la cruz, el centurión. El centurión. No pudo ser los apóstoles porque no había ninguno. Y Juan ya iba posiblemente camino a su casita con su nueva mamá. Aleluya. Y su mamá con su nuevo hijo. Aleluya. Gloria al Señor. Dios sabía que mandaba a su mamá a un lugar seguro. La iba a mandar a la casa del amor. A la casa de un joven que tenía
yo no voy a decir obsesión, pero él estaba súper convencido que de todos los apóstoles, él era el discípulo al que Jesús amaba. El Señor nos amaba a todos igual. Pero que los otros no lo culpen de él estar con. Y usted debe estar convencido que en esta iglesia no hay nadie que sea más amado que usted. Eso no es arrogancia. Ahora, con eso otra cosita. Que si usted está convencido que usted es el discípulo, el creyente en él, al que Dios más ama, tiene que entender, es porque usted sabe que a usted se le perdonó más que al resto. Porque es al que mucho ama, al que mucho se le perdona, es el que mucho ama. Dice la Biblia. Aleluya. Entonces, si él dice al discípulo, al que Jesús amaba, posiblemente en algún momento él entendió de todos los discípulos, el más necesitado de perdón y misericordia era yo. María Magdalena amaba a Jesús más que todos los discípulos juntos, yo creo. Y cómo derramaba su corazón. Y el Señor dijo sobre eso, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero no se queda ahí. También dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces ese que ama mucho a Dios, porque se le perdonó mucho, a la vez hace algo. Y es que comienza a amar a Jesús y a reciprocar. Y Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Hablando de la plenitud de Cristo en un creyente, Dios mío. Concédeme probar algo de eso antes de irme. Y vendremos a Él. Y haremos morada en Él. Para eso ni siquiera tiene que preocuparse por cuándo vengo yo. Porque yo vendré un poquito antes con mi Padre a ese. Y cuando llegue mi venida física, a ese como que no le va a sorprender el asunto. Porque hace rato que por la fe, aunque espera la venida del Señor y la ama, está empezando a disfrutar una experiencia tan gloriosa. Algunos dicen, bueno, pues amamos a Cristo o amamos al Padre. Bueno, Cristo dijo, vendremos a Él. Yo creo que yo me quedo con los dos. Y no menciono al Espíritu Santo porque ese es el que está en mí, preparando el camino y el terreno, santificando esta casa y poniéndole en orden para la visita especial que viene. El Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo me fue enviado por adelantado para ir preparando el camino, como hizo con Juan, que lo mandó a Antito para preparar el asunto. Aleluya. Aguántese, me faltan 3 minutos según mi reloj, pero mi reloj se tiene que someter en algún día al Espíritu Santo. Que no vaya a ser que yo vea que este reloj tiene más soberanía que el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces dice la palabra del Señor, visto de los ángeles. Visto de los ángeles. Momento. ¿Cómo que visto de los ángeles? Si ellos lo ven, si ellos por la eternidad están disfrutando y gozándose la presencia del Padre, del Hijo, de ancianos y de seres vivientes, si se quiere. Así que, ¿por qué dice visto de los ángeles? Como que eso como que pareciera estar un poquito desubicado. No. Vamos. Dice la palabra visto de los ángeles. En Lucas 24:4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, las Marías que volvieron 3 días después a ungir su cuerpo, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, 2 ángeles, en forma humana. Y entonces, como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Nunca lo habían visto los ángeles a él de esa forma. Nunca. Antes de esto había un Dios que se había hecho carne y habiéndose hecho hombre se humilló hasta la muerte. Muerte de cruz. Y se sacrifica como el más vil de todos los criminales de Roma porque el patíbulo de la cruz
era solamente para lo peor de lo peor. Aún los romanos asesinos no se les podía crucificar en una cruz, porque eso era lo último de lo último, espiritual, física, en tortura, en todo. Nunca habían visto al Verbo. Los ángeles nunca habían visto a ese momento al Verbo hecho carne y resucitado. Y el asunto del misterio es este, que lo ven en el cuerpo humano, pero lo ven en ese mismo cuerpo. El cuerpo con el que Él nació, en ese mismo cuerpo, pero glorificado y resucitado. Eso nunca se había visto. Él es el primogénito en ese contexto de los muertos. No de los que resucitaron, porque en el Antiguo Testamento otros resucitaron y después se murieron. Pero en ese contexto de resurrección y de gloria, es la primera vez que ellos ven al Verbo hecho carne, ser crucificado, entregar su espíritu, ser santificado, entrar en el cuerpo en el que murió, levantarse en ese cuerpo, pero no putrefacto, sino lleno de gloria y eternidad y de luz. Y los ángeles por primera vez. Deme un par de minutos más. Mira, ya te dijeron, ok. No te portas bien, no te vuelvo a traer para acá. Nunca habían visto al Rey de Gloria. Por eso la Biblia dice que más adelante, cuando estas cosas se hablan, ellos miran con anhelo sobre el misterio que es la salvación de los pecadores de nosotros. En ese que murió en el Calvario y resucitó, visto de los ángeles. Visto de los ángeles, así nunca había. El Verbo subió para el cielo y nunca tomó su forma original de verbo. Él está sentadito con ese cuerpo. Y para que no hubiese duda, se aseguró de llevarse las marcas de los clavos y de los pies. No para sacarnos en cara en la eternidad vía el recuerdo de lo que le hicimos a Él, sino al contrario, como una demostración. Yo, el Verbo hecho carne, regresé en este tiempo de gloria y siempre y eternamente estaré identificado con ustedes, porque mi humanidad no la dejé abajo, sino que fue transformada en gloria. Pero aquí están las manos, por si acaso, aquí están los pies. Aquí están todavía las heridas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Digno, a ti atribuimos la gloria. ¡Qué canción! Esa vino del Espíritu Santo para esta mañana. Porque qué canción para que me invitaran a subir acá. Con esa canción a ti atribuimos la honra y la gloria. Nancy me miraba y se reía y decía, muchacho, esto está bueno. Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. ¡Aleluya! Santo, visto de los ángeles. Entonces aquí, terminando, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos. Bueno, eso ya yo lo cité, no tengo que repetirlo. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros ministraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Predicado a los gentiles. Estoy casi ahí. Hechos 28, se cierra el libro diciendo Pablo, sabed pues que a los gentiles, las naciones, es enviada esta salvación de Dios. Y ellos oirán predicado a los gentiles. ¿Cómo luchó ese apóstol para ganarse a los suyos? Hasta que por fin le entró que Dios lo llamó desde el vientre de su madre para hacer luz a los gentiles. Y entonces dice Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Predicado a los gentiles. Y eso se sigue predicando y sigue alcanzando gentiles. Aleluya. Creído en el mundo. No dice creído por el mundo. Creído en el mundo.
los que estaban preparados para la vida eterna. Dice la palabra que cuando lo voy a leer. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, cuando oyeron eso, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados. Desde antes de que ellos recibieran a Cristo, creyeron los que estaban ordenados en el mundo para vida eterna. Jesucristo decía en Juan 17: Padre, no te pido, no ruego, no oro por el mundo. Así lo dijo, no se ponga bravo, léalo. Juan 17. Oro por los que han de creer. Oro por esto, Señor. El Señor sabía que aquí en este mundo hay gente y hay cosas que parecen hasta humanas. Bueno, ya, cuidado, me quedo ahí. Aleluya, recibido arriba en gloria. Así que arrepentidos, Hechos 3:19, y con esto cierro. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo o de refrigerio, como dice tu versión. Y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo recibido arriba en gloria 2000 años atrás, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos 1:9, cuando Jesús se va por primera vez en esa nube, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. No sé si eran los 2 mismos ujieres celestiales. Qué privilegio. Por lo mejor el Señor le dio la oportunidad a otros 2 ujieres. Pasa, eso pasa. Aleluya. Con vestiduras blancas, los cuales dieron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido recibido de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Fue recibido arriba en gloria 2000 y pico de años, y cuando regrese será recibido en gloria, pero con una tremenda señora a su lado. Con una señora a su lado. La señora tiene un vestido de oro, Salmo 45, tiene una corona de oro, tiene damas de honor detrás de ellas, que son damas y son vírgenes, pero no son ellas. Eso es otra cosa. Y entonces cuando entra, ahí se paran de pie ángeles, serafines, los antiguos patriarcas, desde el tiempo de Abel, de Noé, los mártires, la iglesia gentil, judíos, de todo, y se paran cuando él viene subiendo. Pero no solo. ¿Quién es esta que se muestra que viene del desierto? Y en Apocalipsis, el último capítulo, los últimos versos, dice: y el espíritu y la novia. Ahí está el best man, el mejor amigo del esposo, el Espíritu Santo. Ahí con la señora lista, preparada, perfecta, vestida de gloria. Y el espíritu, el best man, su amigo. Y la novia, ambos a una voz, le dicen: ven. Él viene, es recibido por tercera vez en gloria. Y cuando sube, que va llegando, ustedes saben cómo hacen en las bodas, como van a hacer en esta congregación prontito, cuando digan: ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Tat and Tat. No voy a dañarlo para mencionar nombres. Ladies and gentlemen, y ahí todo el mundo a sacar fotos y aplaudir, y allá pasará Mr. and Mrs. So and so. Y así será con el Señor. Ladies and gentlemen, angels, serafines, patriarcas, ángeles pequeños y grandes, gentiles, judíos, ladies and gentlemen, he aquí el novio y la novia. Y allí en la puerta habrá alguien que diga: abrid, oh puertas, y levantaos vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Adonai, el Rey de los ejércitos, hecho carne, muerto, resucitado y recibido en gloria. Pero no solo
Porque se cumplirá lo que él dijo en su profecía. Papá, he aquí mi novia, pero también he aquí los hijos que Dios me dio. Bendición.